que Dios le habla a través de la palabra. Amén. ¿Todos tienen? Dice así la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén y amén. Cierren sus ojos y vamos a orar, todos pues orando, pidiéndole a Dios que hable a nuestra vida, que nos aperciba, que nos corrige. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Presento mi vida y la vida de tu pueblo, Señor, en esta preciosa noche, para honrar tu santo y bello nombre y decirte, Señor, que nada somos sin ti y que necesitados somos de ti, oh Dios. Tu palabra dice, Dios mío, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Queremos, Dios mío, que alimentes nuestra alma, que sustente nuestro espíritu a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, apercíbenos, corrígenos, Señor eterno, Señor poderoso. Que tu palabra sea propicia a la congregación, a nuestros corazones, Dios mío. También te pido, Señor, que reprenda todo espíritu contrario, toda oposición, toda opresión, Dios mío, que quiera distraer, que se quiera oponer, Padre. Toma el control de nuestra mente y nuestros pensamientos para, Dios mío, estar atentos a tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que ministre en nuestras vidas. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tomen asiento dando un fuerte gloria a Dios. Gloria al Señor. El día jueves estábamos meditando acerca del tema de la iglesia de Tiatira, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, donde nuestro Señor Jesucristo le da a conocer a Juan para que él escriba y envíe a los pastores de las 7 iglesias de Asia Menor. Una de esas iglesias es la iglesia de Tiatira. Hablamos que la iglesia de Tiatira recibe la carta más larga a diferencia de las demás iglesias. También nuestro Señor Jesucristo elogia a esta congregación. Él habla que hay obras, hay trabajo, hay amor. ¿Qué más hay? ¿Qué más había en la iglesia de Tiatira? Había servicio. ¿Qué más? Fe y paciencia. Virtudes, hermanos, que son dignas de admirar y que toda congregación debe tener, ya que son frutos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, los hermanos de Tiatira fueron elogiados por Dios, de que Él ve todo, y en ellos se encontró una iglesia que tenía amor, fe, servicio y paciencia. No solo tenía estas virtudes, sino que iba en un agradable proceso de crecimiento, porque el Señor le dijo, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Una verdadera iglesia de Cristo, digno de imitar, y Cristo elogia esas virtudes. Pero sin embargo, en el versículo 20 muestra el lado oscuro de la luna. Nos muestra lo que hay debajo de esa piedra que está en el jardín precioso. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Y tenemos aquí un cambio total y repentino presentado por nuestro Señor Jesucristo. Y es que Cristo elogia las virtudes,
pero también le declara y le da a conocer sus deficiencias, sus males, su talón de Aquiles, de dónde están cojeando, su pecado que estaba afectando directamente a la santidad de Dios, al testimonio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que había en la iglesia de Tiatira? Hermano, Cristo reprende y nos dice que estaban tolerando cosas que a Dios no le agradaba. Cosas que no son dignas, hermano, de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Y Cristo, hermano, les reprende porque la iglesia de Tiatira estaban siendo permisivos. El pastor, los líderes de la iglesia de Tiatira estaban siendo muy permisivos, muy tolerantes hacia lo que a Dios no le agrada. Cristo dice en el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero esas pocas cosas era digno, hermano, de condenar. Eran dignos, hermano, de pecado, de una falta muy grave. Pero el Señor, con su grande amor y su grande misericordia, que corrige nuestras deficiencias y faltas, le quería hacer entender a la iglesia de Tiatira que no estaban bien, que había un pecado que ellos estaban tolerando y que estaban siendo muy permisivos. Y Cristo dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice, gloria al Señor, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a qué más, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra tolerar es soportar, admitir o permitir una cosa que no gusta. También su sinónimo es permitir algo ilícito, algo que no está bien. Dios nunca ha estado de acuerdo con tolerar lo malo. Al contrario, Dios es intolerante ante lo malo y ante el pecado. Dios, hermano, no ve lo malo como cosa buena. Lo malo es malo y todo lo malo tiene su justa retribución. Pero en medio de su pueblo, gloria al nombre de Jesús, Cristo quiere hacerle entender que el Señor es puro y que Él es santo. Y así como Él es santo, Él quiere que también su iglesia sea santa. Como dice el apóstol Pedro: sed santo porque vuestro Dios es santo. Y Él requiere santidad en toda vuestra manera de vivir. Santidad significa apartado del pecado, apartado de lo malo, apartado de lo que a Dios no le agrada, separado para Dios, consagrado para Dios. Eso significa la palabra santidad. Y Dios es santo y Él exige que su iglesia también camine en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Dios es santo, Dios es puro y en Él no cabe lo malo. Y en su misericordia corrige y reprende para llevarnos al arrepentimiento, a fin de serle fiel a Él y también serle santo. Él de una u otra manera nos va a hablar. Él te llamó a vivir una vida santa. Y si Él ve que nos estamos desviando, si Él ve que nos estamos torciendo, si Él ve algo que no es digno de imitar, que no es digno del evangelio de Jesucristo, Él nos va a hablar. Quieras o no quiera, Él nos va a hablar. Porque no somos hijos bastardos, somos hijos reconocidos por Él. Y la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo castiga. Y le habla también en algunas ocasiones muy fuerte, al fin de que vuelva, de que asunte, de que vuelva en sí. Alabado sea el Señor. Si vuelve en sí, bendito sea el nombre de Jesús, entonces, hermano, podrá aceptar la corrección de Dios y podrá volver a la senda de Dios, podrá volver al camino recto, correcto y de justicia que Dios requiere
de cada uno de nosotros. Cristo vive para siempre. Vemos, hermanos, que la iglesia de Tiatira estaba siendo muy tolerante hacia este pecado. Y Cristo dice que si se hubieran arrepentido de esto, no había problema, no habría esta exhortación, no habría caso, gloria al Señor, que Cristo mismo los reprendiera. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Amén. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido deficiencias, falencias delante de Dios, errores y otros horrores delante de Dios. Pero qué bonito es que cuando Dios nos habla, tengamos el corazón sincero y humilde de reconocer que esa palabra que Dios nos habló es para nuestras vidas, porque nosotros somos ese del cual Él nos está hablando, que la palabra nos está hablando, y que con corazón sincero aceptemos y nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón y dejemos a un lado esas falencias, deficiencias en las cuales hemos estado tropezando día a día. Pero el problema de la iglesia de Tiatira es que ellos no querían reconocer su pecado. Es que ese es el problema, hermano, de muchos cristianos, de mucha iglesia hoy en día, que no quieren reconocer las falencias y los males que hay en su corazón. Son orgullosos, son soberbios, son arrogantes, sabios en su propia opinión. Cristo vive para siempre. Y hermano, el Señor le dijo: le he dado tiempo para que se arrepientan, para que se reconcilien, para que vuelvan en sí, para que reconozcan que están actuando mal, para que reconozcan que ese proceder no le agrada a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Le he dado tiempo de que se arrepientan, pero no se quieren arrepentir de su fornicación. Es decir, les ha gustado vivir de esa manera. Están tolerando y son muy tolerantes hacia aquello que Dios reprueba. Y que esas cosas, hermanos, que Dios estaba reprobando, no podía que ellos entraran al cielo, porque la fornicación es un pecado. Amén, gloria al Señor. Y también había otro pecado, que era el sacrificar, hermano, el comer cosas sacrificadas a los ídolos paganos. Y el pueblo, la iglesia de Tiatira, estaban siendo muy permisivos y no hacían nada para arreglarse delante de Dios. Hay algunos que el Señor le está dando tiempo de que se arrepientan, pero no les da la gana de corregirse. No quieren arreglarse. No quieren, gloria al Señor, abandonar esa postura que ante Dios está mal. No quieren. Y cuando hay alguien que no quiere arrepentirse, que ha sido amonestado, que ha sido reprendido, que Dios le ha hablado, hermano, entonces viene otra parte donde Dios emite juicio y donde Dios va a juzgar conforme a su pecado, porque Dios es paciente y misericordioso. Él da tiempo de arrepentirnos, y el que se arrepiente va a alcanzar la gracia y el favor de Dios. El que se arrepiente va a alcanzar el perdón oportuno del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algunos que les ha gustado vivir en esa condición, les ha encantado vivir en ese pecado y no quieren arreglarse. Así estaba la iglesia de Tiatira. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Si se hubieran arrepentido de esto, no habría entonces problema. Pero el problema es que la iglesia seguía tolerando y no mostraba ninguna incomodidad por el pecado. Qué terrible, hermano, es que toleremos cosas que a Dios no le agrada y que nos sintamos muy cómodos. Que no sintamos, hermano, ninguna, ¿cómo decir la palabra? Ninguna reprensión de aquello que a Dios no le agrada. Que nos sentamos como pez en el agua, que nos sentamos muy bien. No hay nada peor que eso. Y la iglesia de Tiatira estaba así.
Se sentía como pez en el agua. Toleraban y estaban siendo, queridos hermanos, muy permisivos. Toleraban a una mujer que no calificaba para enseñar, pero que ella decía ser profetisa. Hay que tener cuidado con aquellos que dicen ser esto, ser aquello, yo soy esto, yo soy aquello. Hay que tener cuidado con esos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos vienen, hermanos, de otras iglesias y dicen yo soy un evangelista? Yo he predicado por aquí, he predicado por allá, he predicado por allá, yo gano mucha alma y yo, hermano, y se jactan de lo que son. A mí Dios me usa mucho. Yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo, porque hay algunos hermanos que son bien alzaditos, se la dan de muy humilde, pero son bien orgullosos. A mí Dios me usa, pastor. Yo tengo los dones del Espíritu Santo. A mí Dios me muestra, a mí Dios me revela, a mí Dios me usa para profetizar. Hay que tener cuidado con aquellos. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia de Tiatira iba muy bien, pero de repente llega una mujer que se dice ser profetisa, que se dice ser una sierva del Dios Altísimo, una sierva iluminada por el don de Dios y que Dios usa mucho. Se hace presentar como piadosa, como una mujer de Dios, una mujer que aparenta frutos, pero por dentro, hermano, era una Jezabel completa dentro de la iglesia de Tiatira. Eso es lo que dice el verso 20. Le dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ella se puso ese nombre, ella se puso ese título. Ella dice que es profetiza, pero no era de Dios. No era una mujer inspirada por Dios. No era una mujer que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Era una falsa, era una profetisa del diablo, que Satanás, hermano, la usaba para, hermano, traer pecado al pueblo y seducir a los siervos de Dios. Y que esta mujer tiene una astucia tan tremenda, que engañó a la iglesia, engañó al pastor, engañó a los líderes, engañó a la grey entera, porque toleraban sus enseñanzas. Sus enseñanzas la tenían como verdad irrefutable de parte de Dios. Ese era el problema. Y Cristo ama a la iglesia. Escuche algo: el Señor no va a permitir que su iglesia sea destruida. El Señor no va a permitir que una congregación, hermano, sea destruida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor ama las iglesias, el Señor ama a sus siervos, el Señor ama las congregaciones. Y cuando el Dios del cielo ve que Satanás se infiltra con hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero no son, Él va a hablar, Él va a advertir, Él va a corregir, Él de una otra manera, hermano, los va a sacar. Porque Dios ama a su grey. Dios, hermano, no va a permitir tan fácil que un hijo del diablo, que una Jezabel entre y destruya la iglesia que fue comprada a precio de sangre preciosa por el Cordero de Dios. Porque, hermano, Cristo Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Pagó un precio muy alto. Y Él no va a permitir que una Jezabel entre a seducir a sus siervos, a hacer desastre en la iglesia, a enseñar herejías destructoras. Él no lo va a permitir. Por eso, hermanos, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Porque Él lo mira todo, Él lo conoce todo y le da las virtudes que tenía la iglesia. Pero le dice: estás tolerando a una mujer que se dice ser profetisa y no lo es, que está enseñando herejías destructoras, que está enseñando que fornicar no tiene nada de malo, que comer cosas sacrificadas a ídolos paganos no tiene nada de malo. Y Dios, hermano, inmediatamente, porque ama a su iglesia, manda esta carta para que el pastor y la iglesia saque a esa Jezabel. Oh, gloria a Dios para siempre.
Toleraban a una mujer que no calificaba para enseñar. Además tenía una doctrina errónea. Y en la iglesia había fornicación. Fornicación. Lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro enseñaban, inspirados por el Espíritu Santo, estaban ahora permitiendo esas cosas. Que fornicar no tiene nada de malo. Que pueden estar y tener relaciones sexuales sin casarse y estar por ahí y no tiene de malo. Que eso no es pecado. Eso estaba enseñando esa mujer. Y la iglesia estaba agarrando, hermano, esa palabra como que si fuera de Dios. Dios no cambia, lo que Dios dijo es, y así será. Gloria al Señor. No es que va a venir otra revelación y Dios se va a contradecir de lo que Él dijo. No, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Dios inmutable. Lo que decretó, lo que dijo, así será. Y por su palabra juzgará al mundo, sea para salvación o sea para condenación. Por esta mujer que se dice ser profetisa, estaba enseñando que la fornicación no tenía nada que ver y había fornicación ahora en la iglesia. Y otra cosa más, también, hermanos, estaba la iglesia participando en el culto a demonios a través de la comida sacrificada a otros ídolos o dioses paganos, cosa que el apóstol Pablo lo habló y lo reprendió. Como dice en 1 Corintios 10:20. Acompáñeme a 1 Corintios 10:20 y vea cómo, hermano, el apóstol Pablo habló y exhortó acerca de las comidas que se sacrifican a dioses o a ídolos, que a Dios no le agrada. Pero la iglesia estaba permitiendo esto. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén. 1 Corintios 10:20. Gloria a Dios. ¿Todos tienen? Antes digo que lo que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Es decir, los que no conocen a Dios. Que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Y dice, ¿somos más fuertes que Él? Dios no comparte su gloria con nadie. Y había un problema, que la iglesia de Tiatira estaba adoptando las mismas posturas de los mundanos. Y qué terrible cuando una iglesia, hermano, quiere hacer lo que hacen los mundanos. La iglesia no puede hacer lo que hacen los mundanos, lo que hacen los que no conocen a Dios. La iglesia es un organismo vivo, es un pueblo redimido por la sangre de Cristo y es una iglesia diferente que marca la diferencia. Nosotros no hacemos lo mismo que hace el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, hermano, no comparte las idolatrías, las borracheras, las orgías, las fornicaciones y todo el sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, el príncipe de este mundo. La iglesia estaba permitiendo, la iglesia de Tiatira, hermano, las cosas también del mundo. Y estaban comiendo, hermano, y sacrificando cosas que le sacrificaban a los ídolos, a los demonios. Por ejemplo, aquí en Aramijó llega un tiempo donde vienen las fiestas de Pedro y Pablo y hacen banquetes y comilonas y hacen comidas y se la presentan a Pedro y Pablo porque dice que son santos. Pero detrás de Pedro y Pablo, ¿quiénes están? Demonios. Demonios. Y la iglesia no puede hacerse partícipe de aquello, de comida sacrificada a demonios. ¿Cuándo dicen amén? Pero Jezabel
decía, eso no tiene nada que ver. Ustedes pueden también sacrificar y pueden también participar, porque habían otros dioses como el dios Zeus. Por eso que cuando él inicia, les habla el Hijo de Dios. El Cristo quiere, hermano, darle a entender que no hay otro fuera de él, que él es el único merecedor de honra y de gloria y de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Jezabel les estaba enseñando a fornicar y también dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a los demonios. Lo que el apóstol Pablo dice, hermano, que cuando alguien come de estas comidas sacrificadas a los demonios, están automáticamente, hermanos, sirviéndolo, rindiéndole culto a Satanás, que el diablo. Cristo vive para siempre. Ahora, esta mujer llamada Jezabel estaba infiltrando cosas que a Dios no le agradaba. Y a pesar que Tiatira tenía virtudes, tenían el problema muy serio. Y el pastor y los líderes de Tiatira eran tolerantes, permisivos. Trataban el pecado con suavidad. Trataban el pecado, hermano, como una amistad. Tenían una amistad con esta bruja de mujer que se había metido, con la que trataban. Y estaba, hermano, llevando a la iglesia a la muerte. Y ellos estaban permitiendo todo aquello. Y Dios, hermano, comienza a atacar este pecado de la tolerancia. Porque Dios, hermano, no es tolerante hacia lo malo. Dios es intolerante. Porque Dios es un Dios santo. Él aborrece el pecado. Dios aborrece lo malo. Dios es intolerante a todas las prácticas malvadas y perversas del hombre. Dios no tolera ninguna clase de práctica de pecado. Cuando Él tiene que corregir, hermano, Él lo tiene que hacer. Mire, a Dios no le tiembla la mano para corregir. A Dios no le tiembla la mano para disciplinarnos. Dios no tiene niños bonitos. Dios no tiene iglesias bonitas. Dios no tiene, hermano, iglesias consentidas. Dios no tiene pastores mimados. Dios no tiene siervas y hermanas consentidas. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. A Dios no le tiembla la mano para disciplinar las falencias que hay en nosotros. Él va a exaltar tus virtudes, pero Él también te va a decir lo que está mal. Y qué bueno, hermano, es aquello. Qué bueno. Porque hay iglesias y congregaciones que se la pasan hablando muy bonito. Y la pasan, hermano, suavizando el pecado, suavizando lo malo, pasándole pañitos tibios a los adúlteros, a los fornicarios, a los borrachos y, hermano, a los sinvergüenza de las iglesias. Y hablan muy bonito. Consienten el pecado, tapan el pecado, hacen ver el pecado como que si el pecado no fuera nada, como que si el pecado no ofendiera a Dios. Al contrario, el pecado es grave y el pecado ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. Nosotros ya ofendimos a Dios mucho en el tiempo pasado. Amén. Cuando no le conocíamos, le ofendíamos a cada momento, le ofendíamos a cada rato con nuestro mal proceder. Pero ahora que conocemos su palabra, hermano, no podemos andarle ofendiendo, practicando lo que a Dios no le agrada. A Dios no le tiembla la mano para disciplinar, para hacer justicia. Si hace lo bueno, Dios te exaltará. Si hace lo bueno, Dios te elogiará. Si hace lo bueno, Dios te recompensará. Si hace lo bueno, Dios te pondrá en alto. Pero si hace lo malo, Él te va a corregir, Él te va a hablar, Él te va a disciplinar. Si hace lo malo, oh gloria al Señor, Él no te va a solapar, Él no te va a tolerar, Él no lo va a dejar pasar por alto. Él te lo tiene que dar a saber. Cuando su hijo hace lo bueno, usted lo elogia y lo recompensa. Pero si su hija hace lo malo, si lo ama, usted lo va a corregir. Usted le va a jalar las orejas. Usted lo va a disciplinar. Usted lo va a sentar y le va a hablar fuerte. Le va a hablar las cosas claras. Le va a hablar las cosas, hermano, las reglas de la casa. Si lo ama, lo va a hacer. Ahora, si es un padre alcahuete y tolerante, y si es un padre permisivo, usted no va a hacer.
Por eso que hay un montón de hijos sinvergüenza dentro de hogares cristianos, porque los papás son muy tolerantes. Ay, que después mi hijo no me va a hablar. Ay, es que después mi hijo se va a molestar. Ay, es que después mi hijo voy a traicionar su confianza. Por eso que están así un montón de sinvergüenza, porque le tiembla la mano para corregir, le tiembla la mano para llamarle la atención, le tiembla la mano, oh gloria a Dios, cuando su hijo hace lo malo. No le tiemble la mano, papá. Si hace lo bueno, elóquelo. Si hace lo bueno, recompénselo. Pero déle a entender que si hace lo malo, habrán consecuencias. Y que va a tener que llamar la atención por el bien de él. Porque si usted le solapa y lo malo que hizo lo hace creer como no es nada, lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo una y otra vez. Amén. Si su hijo anda mintiendo y mintiendo y mintiendo y usted no le para el carro y le habla fuerte, se va a convertir en un buen mentiroso. En un mentiroso se va a convertir. Y cuando sea un mentiroso de esos requete mentirosos y ya no lo pueda sujetar, ahí va a llorar lágrimas de sangre. Cuando su hijo por donde quiera le anda haciendo berrinche. Amén. Y sale que si no le compra algo, hace el patate, hermano, y se revuelca y hace, hermano, un desastre y hasta le pega y le da bofetada. Si usted no lo corrige de pequeño, va a tener un hijo que le va a alzar la mano cuando esté grande. Y después no venga a estar llorando, porque hay muchos padres permisivos y tolerantes. Pero Dios, a Dios no le tiembla la mano. Dios nos ama a todos nosotros. Dios quiere el bien para nosotros. Y como Él quiere bien, Él nos va a hablar, nos va a disciplinar. Y si te tiene que hablar fuerte, lo va a hacer. Si se tiene que jalar la oreja, lo va a hacer. Porque Él quiere lo bueno para ti. Él quiere el bien para ti. Y porque te ama y porque me ama, nos va a corregir siempre. Y le damos gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Porque cuando hago lo malo, lo que no está bien, me habla, me corriges. Gracias, Señor, por de no dejarme hacer lo que a mí me da la gana. Dele gracias a Dios y dele la gloria a Dios. Porque hay palabra, hermano, que corrige, que nos apercibe y que nos endereza cuando nos torcemos. Dele la gloria a Dios. Porque hay muchos púlpitos, en muchas congregaciones donde hay pastores que le tiembla la mano corregir a la iglesia. Le tiembla todo, hermano, disciplinar. Le tiembla la mano llamarle la atención. Le tiembla exhortar. Tiene miedo, hermano, corregir. Tiene miedo hablar de pecado. Tiene miedo hablar, hermano, de lo que Dios no le agrada. Porque después se le va la gente. Hermano, esos son siervos inútiles que a Dios no le agrada. Los siervos de Dios siempre van a hablar la verdad, guste, le guste o no le guste. Dele gloria a Dios porque hay corrección. Dele gloria a Dios porque cuando viene, Dios le va a hablar. Dios lo hace volver en sí, Dios lo hace reaccionar. Dele gloria a Dios por eso. Porque Dios está formando y quiere formar hombres y mujeres temerosos de Dios. Hombres y mujeres que marquen la diferencia. Jovencitos, hermanos de buen testimonio, Dios quiere formar. Pero cuando no hay, hermano, corrección, cuando no hay disciplina, cuando no hay una amonestación, porque déjeme decirle que como seres humanos imperfectos, tenemos mucha deficiencia. Y si Dios no trabaja con esa deficiencia, hermano, nunca vamos a llegar a la estatura de aquel varón perfecto. Hermano, qué tristeza hoy en día que hay tantas deficiencias en la iglesia y los pastores, hermanos, la pasan hablando de temas que no vienen al caso. Tantas correcciones que hay que hacer, tantos males que hay en la iglesia y el pastor, hermano, no habla de aquello. Fornicaciones hay y él no habla. Inmoralidad sexual y él no dice nada, es un perro mudo. Está callado, requete callado. Está viendo chisme, murmuración y contienda, pero a la vez no dice nada.
Porque a muchos no les gusta corregir por la palabra de Dios. Y Dios nos da autoridad a nosotros los pastores para hablar de los males y deficiencias que hay en las congregaciones. ¿Cómo nos vamos a corregir si Dios no nos muestra nuestra deficiencia? Amén. Amén. Porque si Dios no nos muestra nuestra deficiencia, vamos a creer que todo está bien. Vamos a creer que todo marcha viento en popa, que todo es color de rosa y que estamos excelentes. Cuando usted y yo no corregimos a nuestros hijos, cuando debemos corregirlos, ellos van a creer que están bien, que se ven bonitos y que lo que hacen es normal. Pero cuando hay un padre y una madre que ama a sus hijos y lo coge y vente acá, esto no es así, esto no es así, esto no es así, no puede seguir así. Entonces, hermanos, sabrá que hay un padre, gloria al Señor, que no permite lo que no es bueno delante de Dios, ni para el hogar ni para la familia. Entonces él va a entender que hay reglas, que hay mandamientos que el Señor nos declara. Así que ojo a aquello, mucha atención a aquello, que Dios nos ayude. Amén. Y si su hijo anda trayendo cosas del colegio, de la casa, o en el celular hay cosas que no es digno de un hogar cristiano, una hija cristiana, usted como padre y como madre tiene que llamarle la atención. Tiene que decirle, a ver qué te pasa, qué está sucediendo. Eso no está bien. Si usted no lo corrige, si usted no le dice nada, ellos van a pensar que están muy bien y van a seguir con aquello. Y Dios no es así. Dios, cuando ve que estamos mal, ¡boom!, nos va a decir que estamos mal. Y a esto a muchos no les gusta. Se ponen bravos, cachetones. Algunos se quieren ir de la iglesia. Algunos hermanos ya no quieren ir, se quieren ir a otro lado. Porque le gustan que le hablen, que le digan cosas bonitas. Pero vive Jehová, que hablaré y Dios nos hablará lo que tiene que hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces Dios es intolerante a todas las cosas que a Él no le agrada. Por ejemplo, ejemplo de la intolerancia, es decir, de que Dios no es tolerante a lo malo o ante el pecado. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Pecaron, ¿verdad? Desobedecieron. Ellos estaban en el huerto de Edén, tenían privilegios, estaban bonitos, estaban hermosos. La presencia de Dios se paseaba en el huerto, tenían comunión directa con Dios. No existía el pecado, no existía la muerte, no existía la maldición, no existía ninguno de estos males que acarrea hoy a nuestras vidas. Pero desobedecieron, faltaron a la palabra que Dios les dijo, no lo hagan, lo hicieron. Lo hicieron. Dios no le dijo, bueno, sigan adelante, ¿qué se puede hacer? Dios, hermano, llamó a Adán, llamó a Eva, y ellos se tiraron la pelotita el uno al otro. Adán le metió la culpa a Eva, Eva le metió la culpa a la serpiente. Ella me engañó, dice. Adán le dijo, esa mujer que me diste, me dio. Y Eva dice, no, la serpiente me engañó. Y Dios, que ama, pero que tiene que también hacer justicia y dar retribución hacia las cosas que hagamos, gloria al Señor, Él lo hizo por amor. Tuvo que disciplinar a Adán y a Eva. Y a Dios no le tembló la mano para disciplinarlo. Dios lo sacó del huerto. Amén. Lo sacó del huerto y, hermano, y le dijo al hombre todo lo que iba a acarrear, a la mujer todo lo que iba a venir, pero también les habló de que iba a haber, hermano, una promesa de redención. Dios, hermano, no le tembló la mano. Él no fue tolerante a lo que habían hecho. Dios disciplinó, Dios corrigió y Dios los sacó del huerto. Perdieron privilegios que tenían. Amén. Él no dijo, ya quédense ahí, bueno, ya sigan como están. No.
Por cuanto faltaron a mi palabra que yo le dije que no lo hiciera, por culpa del pecado la tierra será maldita. Y los sacó del huerto porque tuvo que corregirlos y enseñarles disciplina. Otro vemos, hermano, de que Dios es intolerante. En los días de Noé, Dios tuvo que corregir al mundo antiguo. Y Dios, hermano, mandó un diluvio. Oh, gloria al Señor. Por ejemplo, también en Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que castigar la maldad que había en Sodoma y Gomorra por los pecados de inmoralidad sexual. Y Dios mandó fuego y azufre a Sodoma y Gomorra. A él no le tembló la mano. Vemos también, hermano, cómo a Dios no le tembló la mano para corregir cuando su pueblo Israel eran rebeldes, contumaces. Él los entregó por sus enemigos. Los entregó, hermano, al rey de Babilonia para que fueran esclavos y tuvieran en cautiverio 70 años. Dios lo permitió. A pesar de que Dios ama a su pueblo, a pesar de que Dios ama a su hijo, Él no pasa por alto al culpable. Él va a corregir. Amén. Y eso que no los olvidemos. Dios tuvo que disciplinar a la iglesia de Tiatira, corregirle, darle a entender que estaban mal. Mire lo que dice, por ejemplo, Salmos capítulo 5, verso 4, se lo leo. Dios dice en la palabra: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. Dios aborrece, hermano, la maldad. Dios aborrece el pecado. Dios no tolera lo malo. Por ejemplo, Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Dios, hermano, no es tolerante. Él es intolerante hacia el pecado. Por ejemplo, Primera de Corintios 6:9 hasta el 11, Gálatas 5:19, 21 y Apocalipsis 21:8 nos habla estos pasajes de una larga lista de pecados que Dios no tolera y no tolerará, y que por esta causa no entrarán al cielo, sino que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Dios lo dice claro en su palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9 dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Amén. Claro, no heredarán el reino de los cielos. Pero hay, hermano, ahora una inclusión. Es que Dios ama a todos por igual y no importa si están en fornicación, no importa si son homosexuales, Dios los ama también. Porque hay iglesias tolerantes, permisivas, que hasta le dan participaciones a hombres afeminados, a homosexuales. Amén. Y les permiten que sigan esa condición de vida que Dios reprueba, que Dios condena. Pero dice en la palabra: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Dios no va a contradecir su palabra. Los que practican esos pecados heredarán, hermano, el infierno. Pero si ellos se arrepienten, si se vuelven de sus malos caminos, si ellos, hermanos, se apartan de esa clase de pecado en la que viven, alcanzarán la misericordia, la gracia del Señor. Oh, gloria a Dios. Aquí puede entrar, hermano, esta congregación. Pueden entrar los homosexuales, pueden entrar las lesbianas, pueden entrar, hermano, los narcotraficantes, puede entrar un matón, puede entrar mentiroso, puede entrar, hermano, puede entrar el quien quiera. Y se siente escuchar la palabra. Amén. Pero escuchará la palabra de Dios. Y Dios hablará a sus vidas. Y Dios le dirá que la práctica, que el pecado en el que viven está mal. Y que si siguen así, gloria al Señor, no heredarán el cielo, sino que heredarán el infierno. Amén. Dios, hermano, tratará de seducirlos por la palabra. Y el Espíritu de Dios obrará en los corazones
compugirá los corazones para darle a entender que su pecado los va a llevar a la muerte. Alabado sea el Señor. Pero Él no va a tolerar el pecado. Y si hay una iglesia sana y un pastor sano, tampoco tolerará. Los recibirá, gloria al Señor, le daremos la mano, le diremos bienvenido, sigan, escuchen la palabra, sigan llegando, nos alegramos, nos gozamos con que estén aquí, pero jamás participará en el altar. Jamás un adúltero, hermano, traerá los coritos o la palabra de Dios o dirigirá un culto. Jamás un fornicario, gloria al Señor, estará aquí, hermano, en el altar. Un afeminado, un homosexual tocando el piano, no. Porque si Dios no tolera, nosotros tampoco debemos tolerar. Ahora, si ellos se arrepienten y se convierten al Dios del cielo por la palabra de Dios, alabado sea el Señor, Dios los santifica, los perdona y los limpia. Y hermanos, tendrán parte también en el servicio al Señor. Porque Dios es Dios. Él tiene claro y hermano estipulado a través de la Sagrada Escritura una larga lista de pasajes de las cosas que a Dios no le agrada. Y están aquí. Y Dios no lo tolera. Y nosotros tampoco debemos de tolerarlo. Si amamos a Dios, no debemos tolerar. Al pan, pan, al vino, vino. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Lo que no le agrada a Dios, no le agrada a Dios. Amén. A su nombre. Dele palma y alabanzas a Cristo. Cristo vive para siempre. Entonces en el verso 20 de Apocalipsis 2, Cristo, hermano, reprende a esta mujer llamada Jezabel, que enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Dios, a través de la palabra, nos da a entender de que Dios no es tolerante al pecado ni a lo malo. Si usted quiere tolerar lo malo, va a tener un grave, gloria al nombre de Jesús, una grave falta ante Dios, un grave problema ante el Dios del cielo. Pero si usted ama a Dios y usted ve deficiencias, falencias en su casa, en su hogar o en su vida, usted se va a corregir. Y le va a decir: perdóname, Señor, porque he estado siendo muy tolerante en esto que a ti no te agrada. He estado siendo muy permisivo en esto que a ti no te agrada. Examinarnos a la luz de la palabra. Y hermano, y no seguir tolerando en nuestra vida las cosas que no añaden bendición. Amén. Póngase sobre su pie. El tiempo ha avanzado mucho y vamos a orar. Alabado sea el Señor.